Biblias, vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Depende en qué manos esté. Tema de esta noche. Depende en qué manos esté. Primer libro de Samuel, capítulo número 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30, dice el versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar se acercó, y Abiatar acercó el ephod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo a un hombre egipcio, al cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua, y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 202 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Amén. Gloria a Dios. Depende en qué manos estés. David, para esta época, David estaba en territorio filisteo. David huía de Saúl, pero David salía a hacer campañas militares en contra de los enemigos de Israel, y allí había procurado pues vivir de alguna manera sagaz y sutilmente en medio de los filisteos, los cuales eran enemigos acérrimos de Israel. Pero David, a causa de la persecución que le había puesto Saúl, no podía acercarse, entonces vivió allí. David de alguna manera se hizo amigo de uno de los reyes de los filisteos y convino en salir a acompañarlo a la batalla para pelear precisamente contra Israel. Pero los príncipes de los filisteos, que también analizaban mucho a David, decían: no, este David en la batalla se nos puede volver nuestro enemigo, así que mejor no permitamos que David salga a la batalla con los filisteos, no sea que David se nos vuelva, porque él ha sido un enemigo nuestro. ¿Y de qué manera honrará al rey de Israel que atacando al ejército filisteo? Así que David fue llamado por el rey de los filisteos y le dijo: bueno, ante mis ojos, usted es un buen hombre, usted ha estado aquí en este territorio, y yo te pido que te vuelvas en paz a tu casa, a los tuyos, porque los príncipes de los filisteos no te ven con buenos ojos. Y se regresó David a su tierra. Regresaron a Siclac,
un territorio, por supuesto, que hacía parte del territorio que le fue entregado a los hijos de Israel, pero que para ese tiempo lo habían perdido y estaba en manos de los filisteos. Cuando David llegó a la ciudad, se encontró con una terrible sorpresa, y es que un grupo de enemigos de Amalek habían incursionado, habían capturado a todo el pueblo, habían llevado un botín muy grande, se llevaron a la familia de David y de todos los 600 hombres que con él estaban. Así que la situación fue terrible y desastrosa para David y los 600 hombres que tenían. Ellos se estaban levantando de una situación, porque los seguidores de David para esa época fueron los pobres, los endeudados, los afligidos de espíritu. Ese fue el grupo de hombres que David tenía, y habían logrado ya posesionarse en un territorio, levantar sus familias y tener algunos pocos bienes. Pero les vino la desgracia. La ciudad de Siclag la habían quemado, estaba prendida. No había nada por ahí, y por eso dice la Biblia que cuando llegaron allí, la gente alzó la voz y lloró amargamente hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. También David se angustió, dice la Biblia, que el mismo David, que no era en ese momento el rey de Israel porque lo reconocieran, pero era el rey de Israel porque era el único ungido que había en todo el territorio que estaba con Dios. Y aunque Saúl era el rey de Israel, Dios no estaba con Saúl, era con David. Y David, dice la Biblia, que se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Depende de en qué manos estés. David estaba pasando por una situación bien difícil, y la decisión de él hizo de alguna manera para ese momento que el mismo David se hubiera quedado sin familia, sin las esposas, y todos los otros sirvientes de David que eran guerreros, que eran luchadores, que eran del ejército de David, también hubieran quedado sin familia. Así que, viendo el culpable, entonces el pueblo que dijo: David, las decisiones tuyas nos han traído desgracia, así que vamos a matarlo. El pueblo estaba dispuesto a matar a David, pero dice la Biblia que David se fortaleció en Dios. O sea que David no perdió nunca el norte, o sea, sabía para dónde iba. No siempre las decisiones saldrán a pedir de boca, o sea, se darán como yo estoy esperando. David sabía que Dios siempre lo hacía triunfante, pero en esta las cosas no salieron. Y ahora David está en gran angustia, pero como es a Dios a quien se está acercando, él pidió al sacerdote Abiatar, que le acercara el efod y él iba a consultar al Señor. Y de hecho, Dios le respondió a David. Fue el único de toda esa gran cantidad de gente que permanecieron mirando a Dios, precisamente fue David. Y el resto del pueblo estaba pensando en lincharlo.
Pero David le pregunta al Señor, dice: perseguiré a estos que vinieron e incursionaron y desolaron todo y nos dejaron arruinados. ¿Los perseguiré? ¿Los podré alcanzar? Y el Señor le respondió y le dijo: persíguelos, porque ciertamente los alcanzarás y librarás a los cautivos. Así que con esta respuesta de Dios, David partió con los 600 hombres para alcanzar a los que los habían destruido, a los que los habían dejado sin nada. Pero viene otro episodio, y es: de los 600, 200 hombres no pudieron pasar. 200 no tenían fuerzas, estaban rendidos y se quedaron. Pero al ir caminando los 400 con David, se encontraron en el campo a un hombre egipcio. Y por supuesto estaba tirado por ahí, estaba enfermo, según el relato bíblico. Pero aquellos hombres que iban furiosos, y que cualquiera que se encontraran por ahí, este hombre tenía que estar vestido ¿de qué? De soldado, porque era parte del ejército de Amalek. Pero hay una cosa en particular que quiero resaltar esta noche, y es que los hombres de David, aunque hallaron a uno de sus enemigos tirados en el campo, que lo que hubieran podido hacer de primera mano era quitarle la vida, dice la Biblia que hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. O sea que estos hombres hicieron algo inusual, porque a un enemigo, a alguien que me haya hecho yo daño, yo lo capturo, yo lo prendo y lo cojo del cuello y lo voy indagando de una vez. A ver, bueno, usted ¿quién es? Usted me puede dar información, usted hace parte de los enemigos, cuénteme. Pero la manera como los hombres de David lo trataron, y el rey lo trató, es que lo trajeron a David y le dieron pan, o sea, lo alimentaron. Vea en qué manos estaba este hombre. El egipcio estaba en manos de los amalecitas. ¿Y cómo trataron los amalecitas a ese soldado que se enfermó? ¿Cómo lo trataron? Lo dejaron tirado, lo dejaron en el camino, lo dejaron expuesto a los enemigos. Pero llegaron los hombres de David, llegó el mismo David, ¿y cómo lo trató? Dice, le dio pan y comió, y le dio a beber agua, y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. O sea que le dieron una tremenda comida. Lo fortalecieron, porque se dieron cuenta que estaba muy mal, que esa persona estaba muy mal. Atendieron a alguien que posiblemente era su enemigo, era quien había hecho parte de los que lo habían destruido. Pero ¿cómo lo atendieron? ¿Será que este pasaje de la Biblia nos dirá algo a nosotros? ¿Le dirá algo a la gente? ¿Cómo es que debemos tratar al que a veces aún nos ha hecho daño? Porque nosotros nos encontramos a alguien que nos ha hecho daño y entonces ni lo volteamos a mirar, ¿oyó?
Y una vez viene, ay, y no se vuelve loco. Ahí, no lo vi, porque voy deprisa. Ni lo volteé a mirar, ni lo saluda. ¿Cómo será darle una atención, no? ¿Cómo será detenerse para dar, sabiendo que de pronto está pasando una situación mal? Bueno, ese se la ganó. Que mire a ver cómo se las arregla. Pero por eso el camino del Señor es distinto, ¿no? Es camino de vida, es camino de paz. Es donde Dios nos hace nuevos, nos hace otros. Nos quita lo que esa naturaleza dañina, y nos da un corazón como el corazón de Dios, como el corazón de David. Amén. Porque mira lo que consigue David. Pues una decisión como la de David, uno la mira y dice, bueno, David, ¿qué le pasó aquí? ¿Por qué David decide ir a acompañar a los filisteos que para salir en fila con ellos a atacar a Israel? Eso como que no tiene presentación. Pero David era un hombre muy inteligente. David era un hombre que estaba con Dios, porque habrá cosas que en algún momento el hombre de Dios tendrá que actuar y parecerá que está haciendo algo como salido de todo orden. Pero lo importante definitivamente es tener la dirección de Dios, es estar en las manos de Dios. Depende en qué manos tú estés. Amén. Porque si estás en las manos de Dios, aún si vas a hacer algo que no te conviene, Dios no te lo permite. Dios te lo impide. Dios no iba a permitir que David y sus hombres lucharan contra el mismo Israel. De ninguna manera iba a permitirlo. Y entonces por eso los príncipes de los filisteos hicieron que David se devolviera. Pero se encontraron con esa escena tan horrible y ese día trágico, ese día espantoso, ese día de amargura, ese día de dolor. Y aún en medio de esa situación, ¿cómo actuaron? O sea que uno puede actuar bien aún en medio de la situación más horrible. Amén. Porque a veces uno actúa y dice, no, pero es que yo estaba mal, es que yo estaba pasando, fue una situación terrible, yo actúo así porque no sé qué más. Pero aún pasando una situación tan difícil, estos hombres se encontraron con un enemigo y no lo mataron. Le dieron agua, le dieron pan, le dieron agua, le dieron higos secos y le dieron 2 racimos de pasas. Oiga, era lo que tenían ellos para la campaña. ¿A quién se lo sacaron? Yo me he puesto a pensar ahí. Porque es que cuando un ejército sale, el ejército, cada uno lleva en su morral la campaña, o sea, los víveres. Yo no sé a quién se lo sacaron, pero el hecho es que al hombre le dieron una comida, pero buena. O sea, le dieron la comida que se comía un soldado. Le dieron alimento y lo trataron bien. Y dice que luego que le dieron ese alimento, dice, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. La diferencia en qué manos esté uno. El filisteo estaba en manos de un pueblo, de los amalecitas, de un pueblo que no le importaba nada. Cuando uno está en este mundo sin Dios, uno le sirve al mal, le sirve al maligno exactamente, y el mundo no tiene misericordia, no tiene compasión de nadie ni de nada.
Uno le puede servir al mundo y entregarle todas las fuerzas, toda la juventud, toda la vida, todo lo que tenga se lo entrega. Y el día en que para el mundo tú no sirvas para nada, no esperes, porque allá no te van a dar la mano. Allá no te van a alimentar. Allá alguien no se va a quitar el morral y va a decir: mire, este es lo que yo llevo de campaña, este es mi alimento, yo se lo voy a dar a ti. Nadie te va a dar nada allá, porque el maligno a nadie le va a ayudar. Olvídate, el mundo te puede ofrecer, amigo, y a un hermano te puede ofrecer salidas, te puede ofrecer oportunidades, te puede ofrecer cosas, pero el día en que tú sigas al mundo y te pongas en manos del mundo, algo te puede pasar. El día que te enfermes, el día que no puedas hacer nada, no te dará la mano. Te dejará tirado, como lo hizo Amalek con el egipcio. Lo dejó tirado y llevaba 3 días y 3 noches en que no pasaba ni agua ni pan. Ese hombre se iba a morir ahí, pero hubo alguien que llegó diferente, porque alguien tenía unos principios, tenía un Dios, no cualquiera, el Dios del cielo. Alabado el Señor Jesús. Es que cuando uno llega a las manos de Dios, uno llega porque en este mundo, si usted se pone a ponerle atención y si usted se deja llevar por los comentarios, se deja llevar por la vida de este mundo, por los estándares que nos pone la sociedad, cómo es que uno debe vivir, cómo es que uno debe estar. Si usted se pone a estar ahí, por eso esta red social que usamos para llevar el evangelio y otras más que usamos, también pueden ser un gran enemigo para dañarle la vida a alguno. Porque aunque no te metas a mirar cosas dañinas y destructivas, pero te metes a mirar una cantidad de cosas y empiezas, mire, porque ahora la gente come y lo que come lo publica ahí. Yo me reservo eso, pero no me gusta publicar lo que yo me estoy comiendo en las redes sociales. Porque aunque otro le puede decir que qué bien, otro se va a sentir triste. Sí, porque no todo el mundo tendrá para a veces comerse una buena comida. Y todo está publicado en estas redes sociales. Y ahí, esto entonces empieza a ¿qué? Tenemos un mundo enfermo, hermano. Tenemos hasta gente de la iglesia con depresión y con esto, porque los estándares, no, mire, yo como voy a ir a culto, mire la ropa, yo no tengo ropa, no tengo zapatos. ¿Por qué? Porque el estándar es la red social, es todo como, mire cómo está fulanita, cómo está fulanito. Y ese estándar le impone como una medida. Y entonces la gente, para vivir bien, entre comillas, tiene que vivir bajo ese estándar. Tiene que vivir bajo esos parámetros que establece el mundo y la sociedad de consumo en medio de la cual estamos viviendo. Y entonces si alguien no está a ese nivel, está mal. Está mal. Entonces si nosotros nos dejamos regir, y los patrones que nos marcan las pautas para vivir es los parámetros del mundo, de la sociedad, vamos a vivir mal. Vamos a vivir con tristeza, vamos a vivir con angustia, y entonces nos trataremos de esforzar para vivir en ese nivel. Pero hermano, uno no puede, porque no sé, a veces me da a mí dolor ver a gente, y se lo digo a donde voy, ver a gente que no tiene dinero, que no tiene una posición económica, pero compra en tiendas, en boutiques y en almacenes allá, porque tiene que estar al estándar de otro. Y en cambio el rico va y compra en de uno y en Justo y Bueno. Sí, yo vivía allá en el barrio, en Los Andes, estrato 4. Ahí vivía mucha gente. Todos casi la mayoría de vecinos
Todos tenían carro, todos con carro. Nos íbamos, yo me iba a mercar, yo iba a de uno, no estoy haciendo comercial a nadie, pero ¿a quién me encontraba yo? A los vecinos, tremenda camioneta, y dueños de empresarios. ¿Y dónde? Ahí comprando. Y en cambio alguien que se gana un salario mínimo, un poquito más, ¿dónde? Uy, no, qué vergüenza, qué pena. Uy, una bolsa de esas de justo, uy, qué vergüenza. Porque nosotros a veces nos fijamos en parámetros que no son. Ponemos unas cosas que no son. Por eso vivimos mal. Entonces nos ponemos en manos ¿de quién? Del mundo. Nos ponemos en manos de los estándares de la sociedad. Entonces por eso la gente que hace se endeuda. Y uno trabaja ¿para qué? Para pagar tarjetas de crédito, para pagar en almacén y una cantidad y uno en lo que le va llegando no le alcanza para comer nada porque tiene que pagar allá por tener un buen pantalón de 100,000, de 200,000 pesos, de 60,000, de 80,000, cuando puede andar uno con uno más económico y anda igual. Amén. Eso nos hace ser esclavos. Y allá vivir así nos pone ¿a qué? A sufrir. Y después de que nosotros estamos endeudados y estamos allá, nadie nos va a ayudar. Allá no nos van a ayudar. No, a uno le toca buscar auxilio en el único que sabe tener misericordia de nosotros. El único que cuando nos encuentra tirados no nos da un puntapié, no nos mete una espada, no, ese nos da pan, nos da agua. Uno viene al Señor endeudado, lleno de problemas, de conflictos, y viene al Señor y que encuentra en Dios. Dios te da pan del cielo, te da agua que de verdad calma la sed, te da soluciones. Porque aquí con este Dios no es solamente de palabras, este Dios es de acciones. Bendito el Señor. Usted está enfermo, usted tiene problemas económicos y hay un Dios que te abre puertas, que te da salidas. Ese es el Señor, aleluya. Pero siguieron el camino. Y en este hombre que hallaron en el campo le preguntaron: ¿quién eres tú? ¿De dónde eres? Y él respondió: soy un egipcio, soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque yo estaba enfermo. No te pongas en mano del mundo, ni mucho menos del maligno. No te pongas en mano de él. Cuídate. Si has conocido a Cristo, mantente. Amén. Si has conocido a Cristo, no significa que todo su andar, que todos tus pasos son aciertos y son cosas extraordinarias. Tal vez algún paso no será tan acertado, pero si buscas siempre la ayuda de Dios, amén, la encontraremos. Amén, gloria al Señor. Entonces este hombre relató todo y dijo: hicimos una incursión en la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb. O sea que este sabía qué territorio era donde habían entrado. Mire, se fueron a lo que Josué le entregó, y Dios por mano de Josué le entregó a Israel. Le entregó ¿qué? Todo el territorio de Judea. Le entregó lo que es Hebrón, que era de Caleb. Y pusimos fuego a Siclab. Y claro, estaba hablando ¿con quiénes? Pues con los israelitas, con los que eran dueños de esa tierra, con los que a los que le habían hecho el daño. Les estaba revelando quién era él, en manos de quién estaba. Pero y le dijo a David, después de que éste le pidió y le suplicó que no lo mataran,
que lo dejara con vida. Pero no, era que había llegado a un hombre que si lo hubiera querido matar, lo había acabado. Pero mire cómo vive un hijo de Dios. ¿Cuál es el corazón de un hijo de Dios? El corazón de un hijo de Dios no es un corazón malo. Amén. Pero hay que tener a Dios, porque por ahí me encuentro a otros que estaban ahí, que iban con David. Y entonces David le dice, después de que le contó todo esto, dice: ¿me llevarás tú a esta tropa o a este ejército? Y el otro le dice: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Así que el que tiene corazón malo, ¿qué haría? Listo, llévenos allá. Y apenas está allá, dice: ustedes también fueron los que ayudaron a hacernos daño, mire, reciba su recompensa. Pero el que conoce a Dios no actúa con venganza. Amén. Nosotros tenemos que pedirle al Señor, nosotros tenemos que permitirle, o mejor, permitirle a Dios que Él obre de verdad en nuestra vida. Que Él obre para que vivamos y hagamos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuánta gente necesita que le ayudemos? ¿Cuánta gente está tirada? ¿A cuánta gente ha tomado malas decisiones? Muchas. ¿Cuánta gente está enferma por el enemigo? Mucha gente. ¿Qué debemos hacer tú y yo? Ayudarlos. ¿Cómo? ¿Con qué? Pues con lo que tenemos, con lo que llevamos nosotros. Con eso tenemos que sacar de lo que Dios nos dio a nosotros y darle al que no tiene. Porque eso que nosotros tenemos es capaz de volverle a Él el espíritu y va a vivir otra vez. Porque ahí se encontraron con un moribundo. Pero cuando hay un hijo de Dios que va con el Señor, se puede encontrar con un moribundo y lleva una ración para darle, que le puede dar vida, y volverá a que esa persona tenga espíritu para vivir, para salir adelante. ¿Cuánta gente no quiere vivir hoy? Sí, hay gente que no quiere vivir. Yo me he encontrado con personas que están decididas a quitarse la vida, a suicidarse, que no tienen razones para vivir. Pero una palabra nuestra, algo que nosotros tenemos, es capaz de cambiarle el horizonte a esa persona y ponerlo, después de estar en manos del enemigo, ponerlo en las manos de Dios. Gloria al Señor. Así que estos hombres llegaron, y después de que estos 200 hombres se habían quedado, ellos fueron, y dice la palabra de Dios que llegaron allá, se encontraron el ejército de los de Amalec, estaban reposados, tranquilos, porque estaban regocijándose después de todo lo que habían hecho. Y llegó David y los hirió, dice, desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino solo 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. Y libró David a todo lo que los amalecitas habían tomado. Asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no les faltó cosa alguna, chica ni grande, así de los hijos de los hijos como de las hijas, del robo y de todas las cosas que habían tomado, todo lo recuperó David. Amén. Oiga, yo por eso definitivamente, para mí la alegría más grande es tener al Señor. Usted cree, uno a veces toma decisiones, uno a veces en el apresuramiento uno hasta dice una palabra que uno no debiera decir, porque uno tiene que cuidarse hasta de lo que habla. Amén. Uno debe aprender a vivir en este mundo con prudencia, con inteligencia. Gloria a Dios. Y uno sabe que en algún momento dijo algo que no debería haberlo dicho, pero ya está dicho, y la palabra que sale, ya quién la puede volver a recoger. Pero Dios es capaz de recuperarle a uno hasta lo que se le ha perdido. Amén. Usted puede haber perdido un amigo,
puede haber perdido a alguien por alguna situación, pero usted se pone en las manos de Dios y Dios le ayuda a recuperar todo. Amén. Puede haber perdido el hogar, puede haber perdido lo que sea, puede haber perdido un hijo, pero Dios le ayuda a recuperar. Pero ahí encontramos después, y con esto concluyo, que cuando ellos vinieron de camino, cuando ellos se regresaron, se encontraron con los 200 que quedaron porque no tenían fuerzas. Y cuando se los encontraron, dice que habían unos hombres allí malos y perversos de entre los que habían ido con David, que no tenían un corazón, y le dijeron, y respondieron y dijeron: porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijas, y que los tomen y se vayan. Ustedes no han trabajado con nosotros, ustedes no fueron a poner allá el pecho, no fueron a pararse frente al ejército, ustedes quedaron aquí cobardes, flojos. Se quedaron aquí, no hicieron nada. Entonces mire, ras con ras, le devolvemos su mujer, le devolvemos los hijos y lárguense. Pero David dijo: no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Quién os escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Amén. Nosotros tenemos una idea de servir y de trabajo rara en Dios. Y esto se aplica hasta para el trabajo de la iglesia, de los comités. Usted no vino. Vamos a ver qué medida, qué ley le aplicamos aquí. Vamos a ver cuál es la norma, a ver qué le aplicamos. Pero mire la que le aplicó David. Ellos dijeron: no, vamos a aplicar la ley, que se larguen con lo... En fin, les rescatamos la mujer y los hijos. Y David dijo: del botín, de lo que trajeron, se dará igual, parte igual a los que fueron a la guerra. Y a los que se quedaron porque no tuvieron fuerza, tendrán la misma paga. Algo parecido a lo que Jesús hizo con los trabajadores que se encontró en la mañana, al mediodía, en la tarde, y a las 5 de la tarde, y trabajaron 1 hora, y llamó y les pagó a estos últimos, igual que lo que les dijo que le pagaría a los primeros. Amén. Porque el Señor es así, porque dice: yo soy bueno y con lo que yo tengo, ¿quién me impide hacer lo bueno con lo que yo tengo? Amén. Dios es así. Así que depende en qué manos tú estés. Si yo actúo con ese carácter, como los que fueron con David, porque ahí habían algunos que el corazón lo tenían así regularcito. Pero mire cómo los instruyó David. ¿Y quién los va a escuchar a ustedes? A ver, ¿quién? Que ustedes vayan a actuar así. Si fue Dios el que nos dio, el que nos devolvió todo, porque David entendió que él pudo recuperar a todas esas familias, y todo lo que se le había perdido no fue por la destreza de él, no fue por la habilidad de él, fue que él habló con Dios. Fue Dios el que le dijo: vaya a esa batalla, persígalos, porque yo voy a estar contigo y yo se los voy a entregar en su mano. Uno tiene que saber que lo que tenemos no es por la fuerza nuestra, no es por la destreza, no es por la sabiduría, no, es porque Dios ha sido bueno. ¿Cómo pues podremos ser mezquinos con lo que Dios nos ha dado? Póngase en pie, hermano, iglesia, póngase en pie. ¿Cómo vamos a ser mezquinos con lo que Dios nos ha dado? Amén.
si tenemos una buena situación, si estamos mejor, si tenemos libertad para predicar, si tenemos libertad para servir, ¿por qué vamos a ser mezquinos con el que no tiene las fuerzas hoy para hacerlo? ¿Por qué no le damos un poquito de pan? ¿Por qué no le damos agua? ¿Por qué no sacamos de lo que tenemos en nuestro haber? Oh santo Dios, y fortalecemos a alguno. Quizás alguno o muchos por este tiempo de pandemia, el enemigo les ha hecho daño. Se pusieron en manos de Amalek. Amalek es la carne. El que se pone en manos de Amalek es el que le sigue la corriente a la carne, a los deseos de esta carne. Y Amalek, cuando te enfermas, no te va a ayudar. Pero Dios tiene por ahí sus siervos que van por el camino. Amén. Algunos están cansados. No todo el mundo tiene las fuerzas, pero todos somos hermanos. David le dijo a ellos, y dijo que habían unos ahí que eran un poquito malitos. Pero le dijo, no, oiga, impíos, malos. No, le dijo, hermanos míos, no hagáis eso. Somos hermanos. Tenemos un mismo nombre. Hay gente que quizás no ha venido a un culto el año pasado ni este año, pero son nuestros hermanos. Un día estuvieron parados aquí quizás. Aquí fueron bendiciones. ¿Por qué no los vamos a ayudar? ¿Por qué no vamos a orar por ellos? ¿Por qué vamos a pasar de largo? ¿Por qué no nos detenemos? ¿Acaso no tenemos una buena provisión? Yo soy el pan que descendió del cielo. El que comiera este pan no tendrá hambre, y el que bebiere esta agua no tendrá sed jamás. Abastézcase. Y de eso que te han dado, compártelo a otro. El que no vino a culto, no diga, uy, usted es un flojo, mire que le falta. No, no lo trate así. Pídale a Dios actuar con sabiduría. Porque Él está enfermo y Él necesita, es comida, es alimento, es agua. Él no necesita una espada. Oh santo Dios, vamos a orar. Creo que Dios algo nos ha puesto en el corazón esta noche. No importa que seas de los 600, de los 400 que fueron a la batalla, o de los 200 que no fueron capaces de pasar el arroyo de Besor. Pero había un hombre de Dios. Qué bueno que tú seas un hombre, una mujer de Dios. Dios está necesitando a alguien así. ¿Alguien puede levantar la mano y decirle al Señor, aquí estoy? Quizás yo soy de los 200 sin fuerzas. Quizás soy de los 400.
quizás sea el egipcio. Moribundo, habrá alguno, pero tráelo al rey. Oh, preséntalo al rey. A ese moribundo, preséntaselo al rey. Soberano Señor. Oh, Talemasha. Te alabo, Dios. Solo contigo yo quiero hablar.